Muy bien, estamos estudiando la carta o epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículos desde el 11 hasta el 21, la segunda parte. La semana anterior nuestro hermano nos compartió los primeros 10 versículos y el día de hoy vamos a ver otros 10 versículos. Así que antes de iniciar propiamente con lo que es Gálatas 2, 11 al 21, primeramente vamos a leer. Creo que ha sido conveniente, ¿verdad? Varios hermanos lo han hecho y me parece buena idea leer el pasaje y ya posteriormente comentarlo. Dice la Escritura: pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere decir esto que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Muy bien, entonces vamos a recordar un poquito, ahora sí a manera de introducción de la predicación del día de hoy, una parte en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. La Biblia nos relata que Pedro estaba orando. Recordemos que los judíos acostumbraban a tener ciertas horas específicas de oración. Uno de estos horarios de oración era alrededor de las 3 de la tarde. Entonces Pedro estaba un poquito antes de comer sus alimentos, pero estaba orando, estaba en la oración de las 3 de la tarde, como muchos judíos hacían. Y entonces Pedro recibe una revelación de parte de Dios. No obstante, Pedro no alcanza a entender perfectamente cuál es el sentido de esta revelación. Y estando ahí, versículo del 19 en adelante, mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes
y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que yo solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Pedro, entonces, por supuesto, lo que sucede ahí es que Pedro les comparte el evangelio a Cornelio y a todos sus amigos. Esta es una cosa muy hermosa. Cuando alguna persona quiere conocer verdaderamente de Dios, acercarse a Dios y aceptarlo, nos ha tocado, sobre todo a mi esposa, la han invitado y de pronto cuando llega ya hay familia ahí. Tenemos aquí a una hermana que hizo eso, invitó a mi esposa a su casa para que hablaran con la mamá de la hermana, y ya cuando mi esposa llega, pues ya tienen a toda la familia reunida, ¿verdad? Qué hermoso compartir las buenas noticias de salvación con tus amigos, con tus seres queridos, y eso es lo que hay ahí. Pero hay algo importante que notar. Pedro dice en esta porción de la Escritura: pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Los judíos tenían prohibido juntarse con extranjeros, visitar a extranjeros, comer con extranjeros, etc. Pero el Señor nuestro Dios había prometido salvación para todo el mundo y la promesa fue dada desde Abraham. Posteriormente, con Moisés, Dios dijo al pueblo de Israel que ellos tenían que ser sacerdotes para todo el mundo, es decir, intermediarios entre Dios y los hombres, que ellos tenían que dar a conocer a Dios a los hombres, que tenían que invitar a los hombres y llevarlos a que le conocieran, le aceptaran, lo honraran, lo glorificaran, cosa que lamentablemente no hicieron. Solamente se quedaron con la parte de no mezclarse con ellos, de no aprender sus costumbres, pero eso no era lo más importante. Lo más importante era dar a conocer a Dios, pero ellos se quedaron solamente con la parte de somos diferentes, nos apartamos y nos aislamos. Entonces el Señor nuestro Dios, a través del Señor Jesucristo, aclara eso. No obstante, todavía, a pesar de que el Señor Jesús les había indicado esto, Pedro y los demás discípulos, al igual que tú y yo, que venimos, nos reunimos, nos sentamos aquí cada domingo, y algunas veces cosas que se nos enseñan, inclusive las cosas que se nos enseñaron la semana pasada, ya se nos olvidaron. Entonces Dios nos tiene que estar recordando continuamente lo que debemos aprender. Aun cuando el Señor Jesucristo ya había enseñado esto a sus discípulos, y aun cuando Él les había dado la orden de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, empezando desde Jerusalén, ellos no lo hicieron. Dios tuvo que forzarlos, que empujarlos a salir de su pueblo, por eso es que vino la persecución. La persecución vino provocada por Dios mismo, porque de otra manera ellos estaban muy tranquilos ahí en su casa. Y entonces, interesantemente, el primer enviado a los gentiles no fue Pablo, fue Pedro. Es lo que nos dice la Escritura. Solo que Pedro era así medio despacito y no fue a hacer lo que Dios le había mandado. Y entonces, estando ahí, ¿qué es lo que pasa después? Después de esto, el Señor
ya le ha dicho esto a Pedro, y los apóstoles y los hermanos se enteran, y estamos en Hechos 11. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: ¿entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Todos estos eran considerados animales inmundos. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. Es interesante cómo Dios habla aquí a Pedro y le da una orden y él dice: de ninguna manera. Qué interesante, ¿no? De ninguna manera. Tremendo este muchacho Pedro, ¿verdad? Viene un mandato de Dios. Pedro, haz esto. No, de ninguna manera. A lo mejor cuando leemos esta porción de la Escritura no nos detenemos a ver qué tremendo este Pedro, pero así era la cultura judía. Dios mandaba al pueblo de Israel a hacer algo y ellos, al igual que Pedro, decían: de ninguna manera, no. Estaban muy acostumbrados, muy enraizados, y entonces sus costumbres les estorbaban, les eran un estorbo para aceptar el mandato de Dios, para aceptar la orden de Dios, para aceptar que ellos no habían hecho lo correcto y que ahora había una manera diferente de hacer lo correcto, que era a través de la fe, que todo el sistema antiguo había cumplido su función, pero ellos no lo entendían. Ellos no entendían que eso ya había cumplido su función. Esto me hace pensar en personas, por ejemplo, que a veces se niegan, por ejemplo, a instalar la Biblia en su teléfono, ¿no? Y que dicen: no, de ninguna manera tiene que ser en papel, si no, no vale o no sirve, o yo qué sé. A veces las costumbres o las tradiciones nos encierran y nos dejan a veces avanzar. ¿Tener la Biblia, por ejemplo, en un celular o en una tableta será pecado o será pecaminoso o tendrá algo de malo? Pues no, pero algunos dicen: no tiene que ser en papel y tiene que ser la Reina Valera, porque si no es esa, no. A pesar de que muchas veces ni le entienden. No le entienden, pero se les dice: mira, esta versión es más entendible, son unas palabras que... No, esa no. Es interesante, ¿verdad? Yo no digo que sea malo, Reina Valera, de ninguna manera. Si la entiendes, es buena. Tristemente, la mayor parte de personas que conozco no lo entienden, pero se aferran. Bueno, en fin. Bueno, con letra más grande, para que vea yo con letras más grandes lo que tampoco entiendo. Bueno, está bien, ándale pues. ¿Cuál es el propósito de esto? Pues el propósito es entender. La Biblia ha tenido como propósito, la palabra de Dios, que todos la entendamos. Recordemos que la Escritura fue inspirada por Dios, pero escrita en el lenguaje más común, más sencillo, más simple, y el mensaje del Evangelio debe ser transmitido así, en palabras simples, comunes, sencillas, entendibles.
y no nos tenemos que aferrar a nuestras costumbres y tradiciones. Pero aquí Pedro pone su costumbre, su tradición por encima de la palabra de Dios, por encima de un mandato directo de la boca de Dios. A veces las personas dicen, quisiera saber o quisiera hacer tu voluntad, dime, Señor, ¿qué hago? Y entonces Dios les dice qué tienen que hacer. Así como aquí a Pedro, haz esto. Pero Señor, dime qué quieres que haga. Y se ponen según ellos a orar y a leer y quieren buscar la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está ahí y está muy clara, muy simple, muy sencilla. Y a veces el Señor, al igual que Pedro, nos tiene que insistir una y otra vez para que entendamos. Y todavía después de eso, seguimos sin entender. Eso fue lo que le pasó a Pedro. 3 veces pasó eso, 3 veces pasó esto, pero si ustedes se dan cuenta, cuando empezamos esta parte de la lectura en el capítulo anterior, Pedro estaba pensando, bueno, ¿y qué querrá decir esto? Hasta después le cayó el 20. Y cuando él estaba precisamente meditando esto, llegamos a 11:11, en aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos. 6 hermanos. Entonces iban Pedro más 6 personas. Todos discípulos. Un apóstol y 6 discípulos. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo, manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Algunas veces, y a continuación un pasaje que muchas veces se saca completamente de contexto. Vamos a regresarnos un poquito aquí. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Que Cornelio estaba esperándolo con sus parientes y amigos íntimos que había reunido. ¿Con quién estaba Cornelio? Con toda su familia. Y llegó Pedro a traer ¿qué? El mensaje del Evangelio. Muy bien, entonces, qué hizo Cornelio? Trajo a su familia. ¿Por qué? Porque a él se le había dicho, te van a traer un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Entonces él juntó a toda su familia, ¿para qué? Para que escucharan el mensaje de salvación y entonces fueran salvados. Vamos al versículo 15, cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, ¿qué don? ¿Qué regalo? El creer. Porque la fe es un don de Dios. Para que se obtenga la salvación, primero se tiene que creer. Eso es un regalo de Dios. Si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Qué hermoso. Pero ¿qué pasa después de algún tiempo? A pesar de vivir tú una experiencia y entender qué es lo que pasa. El Señor nuestro Dios llama a otras personas a hacer su voluntad, a hacer el ministerio. Yo les he dicho en más de una ocasión, si Dios te llama al ministerio, pero tú no haces lo que Dios te manda,
¿Acaso crees que la obra de Dios se va a detener? No, de ninguna manera. Si tú no haces lo que Dios te manda, y si es algo que Dios quiere que se haga, Dios va a llamar a otra persona para que se haga, porque la voluntad de Dios tiene que ser cumplida en esta tierra. De pronto escuchamos a personas que dicen, Dios te necesita en África. No, Dios no te necesita. Dios te necesita en Veracruz o en Uruguay, o Dios te necesita. No, Dios no te necesita. Dios puede hacer la obra con quien Él quiera. Dios no te necesita. Si tú quieres ir a África para hablar de Dios, tú necesitas a Dios para ir a África. Si tú quieres ir a compartir la palabra de Dios en Chihuahua, pues tú necesitas dinero para ir a Chihuahua. Chihuahua, no tengo dinero, no te preocupes. Dios te lo proporcionará si es su voluntad. Entonces, ahí está. Y como Pedro es ahí medio despacito para hacer la voluntad de Dios, no hay problema. Porque ahí tengo a Pablo, reservado, para salir al quite. Y entonces Dios llama a Pablo, porque Pedro es medio despacio. Yo no digo que sea un mal varón o un mal apóstol, simplemente que hay cosas que como que se le traban ahí las velocidades para hacer, y entonces tenemos que traer a otra persona. Y entonces Dios llama a Pablo, como ya lo hemos visto anteriormente, y se nos explicó en una predicación anterior, Gálatas 2, versículos 8 al 10. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, porque ellos eran 3 de los 12 discípulos. Al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Y me era importante ver toda esta gran introducción para llegar a los versículos que vamos a comenzar a ver hoy. ¿Por qué? Porque después de algunos pocos días o meses, la Biblia no nos dice, sucede lo que vamos a ver el día de hoy. Gálatas 2:11, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles, por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Hay varias cosas que aprender de esta porción. Primeramente, los pastores o líderes no son intocables, no somos intocables. Se les puede y se les debe llamar la atención cuando sea necesario. A veces se piensa que como es el pastor o el líder, no lo toques, es intocable, como si fuera el Papa. Pues aún él no es intocable. Él se dice representante de Pedro y a lo mejor en muchos sentidos sí lo representa bien, ¿verdad? Porque muchas veces niega a Dios. Porque se cree a veces infalible, ¿verdad? Bueno, Pedro no se creyó infalible. Pero bueno, un pastor o un líder no es intocable. Se le puede y se le debe llamar la atención. Por supuesto, hay una forma de hacerlo y vamos a comentar de eso el día de hoy. Pero ¿qué es lo que leímos hace un momentito? Que se consideraba a Pedro una columna, ¿verdad? Un ejemplo a seguir.
Entonces, esto es bien tremendo, porque cuando un pastor o un líder hace algo que es incorrecto, como es el ejemplo a seguir, con su ejemplo arrastra a otros con su conducta. Entonces, qué importante es no solamente ser vigilado por el pastor, sino que también el pastor sea vigilado. Lamentablemente hay muchos que no quieren dejarse vigilar y eso es muy triste. Más adelante comentaré eso. Pero, ¿por qué leímos toda esta parte de Hechos capítulo 10 y 11? Porque Dios había dicho a Pedro que él iba a hablar con los gentiles, que él tenía que llevar el mensaje del evangelio a los gentiles. ¿Cierto? Y las personas tienen que escuchar el evangelio y creer en el evangelio, bautizarse y entonces ser salvos. Cuando el Señor dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, ¿qué es lo que sucede? Son personas que, al igual que Cornelio, reúnen a sus familiares escuchan el mensaje del evangelio, aceptan el mensaje del evangelio y son salvos. Pero si tu familiar no quiere escuchar el mensaje del evangelio, no acepta al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, entonces no es salvo. Pero muchas veces pasajes como ese se sacan de contexto y se piensa que aquí es como en las escondidas, ¿verdad? Que tú sales y agarras el bote y dices 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Pero la salvación no es así, la salvación es personal, la relación con Dios es personal. Al día de hoy, por ejemplo, hay personas que vienen solos, no están aquí sus padres, no están sus hermanos, no está su familia. ¿Y qué? ¿Acaso porque vienes tú, toda tu familia va a ser salva o no? ¿No? ¿O toda la familia va a escuchar la predicación? Bueno, si tú llegas y les predicas lo que aprendiste, pues la escucharán, pero ¿y si no? Ya se perdieron de la predicación porque no vinieron. Bueno, ¿la vieron por Facebook? Pues sí, pero ¿qué tal se perdieron de la coinonía, no? Se perdieron de la comunión, de ver al hermano, aunque sea con cubrebocas, ¿verdad? De verlo, de darle un abrazo así de un más de cerca, aunque sea así, ¿verdad? De ver sus ojos, su rostro, su sonrisa. Porque aunque tengan el cubrebocas se ve cuando se ríen, ¿verdad? En las líneas de expresión, ¿verdad? Se les ve la sonrisa aquí. Yo me río mucho, por eso estoy muy arrugado. El que no se ríe no se arruga. Ay, qué buen tip. Tips de belleza al día de hoy, ¿verdad? Bueno, entonces, la conducta de un líder espiritual puede arrastrar a otros y puede arrastrar de una manera correcta, pero también de una manera incorrecta, de una manera hipócrita. Entonces, si el líder es hipócrita, entonces también la congregación llega a serlo. Una de las cosas que mi esposa siempre me dice, ten mucho cuidado porque tienes a otros que te vienen siguiendo. Híjole, la responsabilidad es muy grande entonces, porque si de pronto me pongo a decir puro relajo, pues entonces aquí tengo a la iglesia relajienta, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay que irle ahí equilibrando. En un momentito hablaré de eso. Pero ¿qué es lo que pasa a veces con personas que son creyentes o cristianas? A veces se retraen, son de doble cara. Entonces, a lo mejor una persona normalmente es de cierta manera, pero cuando vienen los hermanitos de la iglesia, ay no, ya sigo. Se hacen los que no rompen un plato, moscas muertas, ¿verdad? Y eso es algo totalmente reprobado delante de Dios, es algo que Jesucristo reprueba. A mí las personas me conocen que a veces hago un poquito de relajo, pero en la iglesia soy así y afuera también. Es algo que Dios no acepta, que seas mocho, que te hagas el menso, ¿no? Que te hagas como que no rompes un plato cuando estás con los hermanos, pero cuando te vas con otras personas eches puro relajo. Eso es algo
hipócrita, incorrecto, que Dios no acepta, que Cristo no acepta. Y que un creyente no debe aceptar ni siquiera de sus líderes. Si tú ves que yo o el hermano Arturo o Alejandro hacemos algo así, con Biblia en mano y hoy tienes los pasajes, dile, hermano, eso que tú haces es reprochable y es condenable, es incorrecto, tache. No tienes que ser así. No seas hipócrita, hermano. Sé un buen ejemplo para nosotros porque tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro líder. Entonces no se vale. ¿Pero por qué lo hace? Por temor. En algunas ocasiones, de pronto, por el temor al qué dirán. Platicaba con una persona hace poco tiempo y decía, es que si hago esto, pues ¿qué van a decir de mí? O si hago esto, ¿qué no van a decir de mí? O si voy a la iglesia, ¿qué van a decir? O si no voy, ¿qué van a decir? Le comentaba, bueno, pues qué terrible tu caso, porque si tu vida espiritual siempre va a estar guiada por lo que van a decir los otros de ti, pues entonces tu relación con Dios es incorrecta. Lo que te tiene que importar primeramente es lo que Dios piensa de ti, después lo que los demás piensan de ti, y no al revés. Y en muchas ocasiones ponemos las cosas volteadas. Primero me importa lo que los otros dicen de mí y después lo que diga Dios. En la última predicación que compartí aquí con ustedes les recordé eso, la importancia de poner siempre la prioridad. ¿Agradaremos a los hombres antes que a Dios? De ninguna manera. Primero agrado a Dios, después a las personas. Ahora, no es que las personas no me interesen, me tienen que interesar, pero no en primer lugar, sino en segundo, porque primero está Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace Pablo al respecto de esto? ¿Y qué es lo que muchos creyentes hacen al respecto de esto? Pues se quedan callados, no dicen nada. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Cuando vi que no actuaba rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos. Esa es una cosa bien tremenda, porque yo como pastor puedo ser corregido públicamente, a diferencia de ustedes, porque muchas de las cosas que hago pues son públicas, bueno, no todo. Si hago algo yo públicamente, entonces se me tiene que corregir públicamente. Si hago algo que no es públicamente, bueno, pues entonces la corrección será distinta. Pero en este caso lo que Pedro estaba haciendo, ¿cómo era? Era algo público y entonces la corrección tenía que ser pública. Y entonces Pablo viene y le dice delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Y esto de ninguna manera es contradictorio a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Y el mismo Pablo lo dice, en 1 Timoteo capítulo 5. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. En alguna ocasión, en el pasado, aquí llamamos la atención a una persona y alguien me dijo, oye, pero ¿por qué, como que qué gachos, por qué le llaman la atención aquí en público? Pues porque era una persona que sirve en la iglesia y si la persona sirve, pues se le tiene que llamar la atención así. Hay diferencia entre llamarle la atención a Miguel, por ejemplo, que no tiene actualmente un ministerio en la iglesia, que a Arturo o a mí. No es diferente, es diferente. Cuando tú desempeñas un cargo en la iglesia, entonces el escarmiento es diferente. La llamada de atención es diferente, pero ahora la acusación tiene que ser por medio de testigos. Vamos a dar un ejemplo hipotético. Y de pronto viene una persona y le dice a otro, oye, fíjate que el pastor me gritó. Y entonces él le dice a 3 personas que el pastor le gritó, y entonces viene con 3 personas y dicen, le gritaste. Y ahora la pregunta es, ¿esas personas estuvieron ahí? ¿Vieron?
No, entonces esos no valen como testigos, porque yo le puedo decir a 50 personas que no, y entonces yo tengo a 50 testigos, pero no estuvieron, entonces no vale. Y a veces nos confundimos. Cuando habla de testigos son personas que escucharon, vieron, estuvieron ahí, presenciaron. Si no viste, si no estuviste, si no te consta, no puedes ser testigo en contra de un pastor, líder o bien un siervo en la iglesia. No necesariamente es un pastor, puede ser una persona que sirva en la alabanza, que toque el bajo, la guitarra, la batería o lo que sea. Como servidor de la iglesia, como ministro de la iglesia. Pero no estuviste, no lo viste, no te consta, no puedes decir, porque entonces te conviertes en un falso testigo. Y es una de las cosas que Dios aborrece, dice la Escritura: yo aborrezco al falso testigo. No dirás falso testimonio, es mandamiento de Dios. Entonces, si te consta, me viste, estuviste ahí, me puedes decir. No me viste, no estuviste, no oíste, no puedes, no debes. Entonces, Pablo no dice, ve y dile. Dice, si no tienes 2 o 3 testigos, no puedes acusar a un pastor. No puedes. Pero si los tienes, pues claro que puedes y debes. Y debes. Pero de otra manera no se puede admitir. Y no solamente en contra de un pastor, en contra de cualquier persona. ¿Y acaso lo que está diciendo Pablo es algo nuevo? ¿Es algo diferente? No, de ninguna manera. El Señor Jesucristo dijo esto mismo respecto de cualquier persona. Y lo encontramos en Mateo capítulo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y aquí tenemos otro pasaje que también muchas veces se saca completamente de contexto. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿A qué se refiere el pasaje que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre? Cuando 2 o 3 se reúnen para arreglar un problema, cuando un hermano peca contra ti. Y a veces este pasaje lo usan para cualquier cosa y dicen, ay hermanos, pues ya estamos 2 o ya estamos 3 en la reunión. Pues vamos a empezar porque como la Biblia dice que a donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, entonces ahí estoy yo, y les digo, qué barbaridad, qué burrada. ¿Acaso cuando tú estás solo en tu cuarto orando con Dios, no está Dios? ¿O qué necesitas traer a 3 para orar? Por favor. ¿Cómo les encanta sacar de contexto los pasajes de la Biblia? Si tienes algún problema con algún hermano, necesitas 2 o 3 testigos. Necesitas poner el asunto en las manos de Dios, suplicarle a Dios que venga a ser el referee para que no se jalen los pelos y no se piquen los ojos. Y entonces ahí está Dios, siendo el referee, poniendo paz, llevando tranquilización, ¿verdad? La tranquilización. Es como la expulsación, ya sabes, son esas palabras de la nueva onda. La expulsación, la tranquilización, todas esas cosas que les encanta. Bueno, en fin, ahí estoy yo. Entonces, el Señor no dice que no se puede corregir o debe corregir a un hermano, se puede corregir a cualquier hermano, aunque sea el pastor o líder de la iglesia.
es importante corregirlo, pero en el caso de los pastores no aceptes ninguna llamada de atención si no tienes testigos. No se acepta, no se acepta. Y ahora, ¿qué es lo que nos dice la Escritura respecto de la corrección? Proverbios 9, el que corrige al burlón se gana que lo insulten, el que reprende al malvado se gana su desprecio. Si tú corriges a un pastor y se burla de ti, pues es un burlón. Si tú corriges a un pastor, a un líder o cualquier persona, cualquier hermano y te desprecia, es un malvado. Continúa la Escritura diciendo, no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Y qué ustedes creen que yo nunca me equivoco? Por supuesto que me equivoco. Mucho me equivoco y mucho me corrigen. A veces mi esposa dice, ya no digas que te corrijo porque van a decir que qué señora tan regañona. Pues no, en realidad yo amo mucho a mi esposa, yo amo mucho a esa santa mujer por todo lo que me corrige. Y me corrige un montón de veces. En mucho tiene razón, en otras cosas no, pero no deja de corregirme. ¿Por qué me corrige? Porque me ama. ¿Y qué es lo que pasa cuando ella me corrige? Pues yo le amo, pero no es la única a la cual yo amo. Yo podría mencionar aquí a hermanos, por ejemplo, al hermano Fray, que me ha corregido de algunas cosas, al hermano Choc y su esposa Carla, que en alguna ocasión me llamaron para corregirme, y le doy gracias a Dios y los amo de veras. Aquí asistía a un hermano que ya no viene, que en alguna ocasión me corrigió y dije, ay, gracias hermano, qué bueno. Le doy muchas gracias al Señor por las personas que me corrigen. ¿Por qué? Porque quiero aumentar mi temor a Dios, porque quiero ser sabio. Cuando la persona no acepta que se equivoca, entonces es un necio y no pasa de ser un necio y no dejará de ser un necio. Pero cuando la persona acepta que se equivoca, entonces se convierte en sabio. Se convierte en sabio. Y entonces no tengas temor de corregir a alguna persona. A lo mejor tus hijos te pueden decir, ay, papá, ¿por qué tanto me corriges? Pues porque te amo. Yo eso es algo que les digo a mis hijos, yo los corrijo mucho porque los amo. Porque si no, como dice la Escritura, serían unos hijos sin padre. Bueno, la Escritura depende de las traducciones, algunos dice bastardos. Yo a mis hijos les digo, denle gracias a Dios que tienen padre. Por eso los corrijo. Porque el que no corrige a sus hijos no los ama. Eso también lo dice la Biblia. Y entonces, ¿quieres ser una persona sabia? Acepta la corrección de Dios, acepta la corrección de los hermanos. Y ahora cuando nos corrigen nos gusta, nos agrada, pues tal vez en el momento no. Dice la Escritura en Hebreos 12, empezando el versículo 11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Ahora, ¿tú crees que a Pedro no le pareció penoso que de pronto viniera Pablo, un muchacho más joven, y le llamara la atención? Siendo Pedro una columna de la iglesia, San Pedro, y ya ahora ya un chamaquito aquí viene y me corrige. Bueno, qué terrible. Seguramente para Pedro fue penoso. Sin embargo, y ahora cuando a mí me han corregido, pues ¿tú qué piensas? Que en ese momento salto de gusto y brinco y digo, ¡ay, hermano, qué fabuloso! Pues claro que no, pues me apeno, me chiveo, ¿verdad? Me pongo coyoyayo, me hago chiquito, se me paran los pelos, no, así ya los traía, ¿verdad? Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados.
Ahora, el entrenamiento es algo que se hace, no una vez, de pronto dicen, ¿cómo estás? No, pues estoy aquí, en el, ¿cómo dicen? En el Slim Fit, en el, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Ándale, CrossFit o en el Slim y wow, y entonces agarran, van 15 minutos y después dicen, ah, ya con eso hasta el otro año. Eso nada más es hacerse tonto, ¿no? Si tú quieres estar saludable, o si tú quieres bajar de peso, o si tú... Lo correcto es que hagas ejercicio por estar en salud, en salud. Este, pues no pienses que con 15 minutos al año es suficiente. Hay que entrenar, hay que hacerlo todos los días, por lo menos 3 veces a la semana, y entonces vas a tener buena salud. Pero espiritualmente, ¿qué se ocupa? Exactamente lo mismo, ser entrenado. Dios me concedió hace bastante tiempo estar en un equipo de fútbol americano, por eso mis músculos, ¿no? Y créanme que la temporada no es tan difícil, perdón, la temporada no es tan difícil, sí, como el entrenamiento. En realidad lo más pesado es el entrenamiento. Ya cuando te entrenan y te ponen el equipo y el casco y dices, ya eres parte del equipo, ya le hiciste. Pero no falta algún burro como yo ni Laboriel que se sale cuando va a empezar la temporada y después dicen, ah, te saliste ya cuando venía lo más fácil. Bueno, pues a veces uno es medio tontín y hace esas cosas, ¿verdad? Ya había pasado lo más duro, el filtro, que llegaban ahí como no sé cuántos chamacos, como 300 chamacos y nada más nos quedábamos bien poquitos, ¿no? Fui de los pocos que me quedé y después cuando empezó la temporada me salí. Bueno, en fin, no hagan eso, por favor. Aprendan de mis errores. Pero para que puedas dar buen resultado, para que puedas dar cosecha, tienes que ser entrenado. Entonces, para que des esa cosecha de justicia y de paz, tienes que ser entrenado ¿en qué? En la disciplina, en que se te diga una y otra y otra y otra y otra vez, niño, esa mano, ¿verdad? A veces digo cosas de broma, ¿verdad? Pero si se te dice eso una y otra vez, entonces ya dices, ay no, pues ya aquí, las manos quietas, ¿verdad? Bien que se la saben. ¿No se la saben? Sí, bueno. Los demás para acá no. Tienes que ser entrenado, si no, no hay cosecha. Entonces se te tiene que decir una y otra vez, pero lamentablemente hay personas a las que no les gusta que les corrijan. Por lo tanto, son personas necias que no llegarán a la sabiduría, sino que van a permanecer en ignorancia, en insensatez, en necedad. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. ¿Por qué se nos cansan las manos? ¿Por qué se nos debilitan las rodillas? Por el pecado. ¿Y qué hay que hacer para que las cosas se recuperen, se sanen? Enderezarlas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. De pronto, ¿qué te dicen? Como a mí, ay, derecho, ¿verdad? Porque te has jorobado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me tengo que hacer derecho. Entonces yo seguido le digo a mi hijo, dime, párate derecho. Porque tengo esa mala costumbre, ¿verdad? De pararme jorobado. Pero muchos de nosotros en nuestra vida física o en nuestra vida espiritual hacemos lo mismo, andamos chuecos. Y necesitamos que se nos diga, a ver, derecho, 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 derecho. No hagas esto, deja esta relación, deja este negocio, deja de decir estas palabras, deja de ver esto que estás viendo, deja de... Y se nos tiene que ejercitar, entrenar, para que podamos dar esa cosecha. Continuamos aquí en esta argumentación de Pablo y dice, nosotros, bueno, no, me regreso. Pero qué triste es que a una persona, a un líder al cual se le llama la atención, no acepte
la corrección. Lamentablemente me ha tocado que me llamen la atención, o afortunadamente, mejor dicho, pero también lamentablemente me ha tocado presenciar de hermanos a los cuales les llaman la atención o se les llama la atención y no quieren aceptar la corrección. Se hacen los ofendidos, ¿no? Oye, pero ¿cómo te metes con el pastor? Hasta dicen, pero si es el pastor fulanito de tal, ¿no? En alguna ocasión alguien me dijo, pero si es el pastor, y yo pensé para dentro de mí, pues yo también soy pastor. O sea, ¿y? O sea, ¿acaso porque es pastor no le puedo decir nada o no le puedo llamar la atención? ¿Que acaso no Pablo hizo lo mismo con Pedro? No, terrible que pase eso. Terrible que de pronto se ponga esa traba a corregir a una persona que no. ¿Y qué es lo que algunas personas líderes hacen? Se les llama la atención y no quieren aceptarla, inclusive algunos se van de la iglesia siendo pastores. Ahí en el grupo del circuito asistía un pastor, que por cierto es muy conocido y algunas de ustedes les gusta verlo. Le llamaron la atención y no aceptó la corrección y se fue e hizo su iglesia. Tiene una iglesia muy grande actualmente, no les digo quién, pero no aceptó la corrección por algo incorrecto que hizo y prefirió salirse de la iglesia que aceptar su error. Hizo su iglesia, tiene muchos seguidores, no es mi problema, pero es terrible que no aceptemos la corrección. Hay que tener mucho cuidado. Debemos aceptar la corrección de Dios. Continúa la escritura diciendo, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. ¿Por qué está diciendo esto aquí Pablo? Porque había una jactancia de los judíos, había un desprecio hacia los no judíos. Es triste porque a veces también en el cristianismo llega a suceder eso. Ay, no, pues yo soy cristiano, ¿verdad? Y los demás así como que fúchala de guácala y háganse para allá. Eso es algo que no debe suceder. Debemos ser humildes. Es cierto, las otras personas no han aceptado a Cristo como su Señor, son pecadores, se van al infierno, sí. Pero nosotros íbamos derechito para allá y más rápido. Entonces no hay ninguna diferencia y no tenemos que ser gente chocosa, pedante, payasa. Es decir, ay, no me junto con estos porque son de tal secta. Por supuesto que debemos mantener cierta distancia, pero no despreciarlos, no hacerles el fuchi. Y aquí Pedro y Pablo siguen hablando. Y aquí Pablo dice, somos judíos. O sea, cuando dice nosotros se está refiriendo, Pedro, tú y yo somos judíos. O sea, Pedro, no hay diferencia entre tú y yo, somos judíos. Tú eres judío, yo también. O sea, no, ni siquiera es que yo soy un gentil, es decir, yo soy un no judío y entonces te quiero aquí de hacer tu coco wash. No, o sea, yo soy judío igual que tú, pero yo, ¿qué? Sin embargo, llega esta parte, dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. O sea, Pedro, hello, ¿qué te pasa? Si a ti Dios te mandó a hacer esto, Dios se te reveló. Tú dijiste hace unos pocos meses que Dios no hace excepción de personas, que todos son salvos. Pedro, alabaste a Dios junto con los demás apóstoles y judíos porque los gentiles también habían recibido la salvación. Y ahorita, ¿qué onda contigo? Ya se te zafó un tornillo.
También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Pablo habla bastante al respecto de esto en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, bueno, en toda la carta a los Romanos. Y en esta parte, a propósito de la jactancia o de la presunción que había en los judíos, Pablo dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia de ser judío? ¿De qué te sirve ser judío o cuál es la diferencia entre ti, judío o cualquier otra persona? ¿Cuál es la diferencia entre ti, cristiano, que estás sentado aquí el día de hoy y una persona que está afuera y que no conoce de Dios? ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué te jactas? ¿De qué presumes? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. No existe el Dios de los judíos y el Dios de los gentiles. No existe. No hay el Dios de los mexicanos y el Dios de los gringos. No existe. No hay el Dios de los cubanos o el Dios de los de Tlaxcala. Dicen, pero es que Tlaxcala no existe. Y entonces, como Tlaxcala no existe, entonces tampoco su Dios existe. No, no vengan con esas cosas, eso no. Dios es Dios de los de Tlaxcala, de la CDMX, de Cancún, de los de Puebla, de los de Michigan, de los de Nueva York, de todos. ¿Verdad? Saludos a Nueva York. A los de Iztapalapa, ¿verdad? También allá. Pues no hay más que un solo Dios, y Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esta misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Esto es importante que a ti como cristiano y a mí nos quede claro. Nosotros no anulamos la ley. La ley no queda anulada, sino más bien confirmada. Ahora bien, regresamos a Gálatas 2. Cuando buscamos ser justificados por Cristo o en Cristo, según la traducción que ustedes tengan, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Pues yo he venido a llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, una de las cosas que haces es reconoces que eres pecador, que necesitas a Dios, que necesitas a Cristo. Y no solo cuando vienes por primera vez, sino cada día. Y al día de hoy nosotros, ¿por qué estamos reunidos aquí? ¿Porque somos mejores que otros? No, porque somos pecadores, porque necesitamos de Dios. A veces la persona cuando está en pecado se achica y dice, hermano, es que ¿cómo voy a ir a la iglesia? Pues si he pecado, pues es cuando más necesitas ir a la iglesia. Es cuando más necesitas. Imagínate que vengo con una persona y le digo, oye, te doy un baño. Ay, no, porque estoy mugroso. Pues es cuando más necesitas bañarte, cochino mugroso. Cuando más necesitas bañarte es cuando estás sucio, cuando estás mugroso. Cuando más necesitas a Dios es cuando estás en pecado. Cuando más necesitas leer tu Biblia es cuando estás en pecado. Cuando más necesitas orar es cuando estás en pecado. Cuando más necesitas venir a la iglesia es cuando estás en pecado. Oye, pero algunos no vienen. Pues a lo mejor son tan santos y tan limpios que no necesitan venir. Ya mejor que Dios los lleve, ¿verdad? Pero para que no sigan pecando. ¿Por qué estamos aquí? Porque necesitamos a Dios, porque somos pecadores. Dios te puede llevar de este mundo para que dejes de pecar. Y créeme que
¿Sabes cuándo voy a dejar de pecar? Cuando Dios me llame a su presencia. Por eso es que Pablo decía, pues Señor, ojalá que vengáis ya por mí, porque aquí nada más es la pura pecadera. Solamente vas a dejar de pecar cuando Dios te lleve a su presencia. Mientras tanto, lamentablemente, somos pecadores. Y se hace evidente. Cuando tú te reúnes, haces evidente que eres pecador. ¿Qué quiere decir? ¿Que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. De ninguna manera. Dice la Escritura en Romanos 2, todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Y de la misma manera el día de hoy, y cada domingo, si tú vienes aquí, en realidad, el que tú escuches una predicación y otra, te hace más culpable delante de Dios. Porque ya no tenemos excusa, ya no podemos decir, es que no sabía, no, sí sabías, porque fuiste cada 8 días y cada 8 días se te dijo. Pero ¿qué es lo que te hace justo delante de Dios? No que escuches la predicación, no digas, yo ya cumplí porque ya fui y me senté, o ya vi mi predicación en Facebook, entonces ya la hice. Eso es lo que piensan a veces los de la religión tradicional, que con ir cada 8 días a su reunión ya. No, si no se trata de ir y sentarse ahí media hora, porque si les pones allá más de media hora se aburre, ¿no? No se trata solamente de escuchar, sino de hacer. Tenemos que hacer la palabra de Dios, tenemos que cumplir la palabra de Dios. De hecho, cuando los gentiles, los no judíos, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley, aunque no la conozcan. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Es que yo soy cristiano, entonces Dios no me va a juzgar. Claro que sí. Dios te va a juzgar todo y también los secretos que tienes. Todos los secretos que guardamos, cosas feas y cochinotas, van a ser ahí juzgadas por Dios. Hay que procurar por eso dejar de hacer lo malo, para que el juicio no sea tan gacho para nosotros, para que sea leve, lo más leve, es lo que Dios quiere. Ahora es cierto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero la Biblia no dice que no hay ningún juicio, solamente dice que no hay condenación, que no es lo mismo. Todos seremos juzgados. La Escritura dice, porque todos compareceremos delante del tribunal de Cristo, todos, creyentes y no creyentes. ¿Y cuál es el punto de todo lo que hacemos y para lo que nos reunimos? Pues para que el juicio no sea tan feo, no sea tan terrible, para que la vergüenza sea la menos. Porque todos vamos a ser avergonzados, pues ojalá que seamos lo menos avergonzados, lo menos. Y continúa Pablo diciendo a Pedro, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Entonces Pedro, cuando simula, ¿qué es lo que está haciendo? Reedificando las costumbres. Está reedificando la tradición de no me junto con estos, no me junto con aquellos, no como carnitas, ni les pongo su salsita verde, porque no es kosher. Pero cuando ya se fueron aquellos, no, pues ahora sí tráeme tres de nana y 2 de buche, ¿no? Y échale su macicita, ¿no? Y al fin que ya no está aquí ni Juan ni Jacobo. Tráemelos y échalos, porque ya llegó Rod y él sí le entra a los taquitos, entonces tráeme unos de macicita, ¿no? ¿Pero qué es eso? Eso es tratar de volver a edificar algo que ya dijo el Señor Jesús que no era necesario. Que tú no llegas a la presencia de Dios por el cumplir la ley,
que la salvación es solamente por fe, que no te vas a ir, no eres ni más cristiano ni menos cristiano porque tus tacos los pidas vegetarianos. O sea, eso no te va a hacer más cristiano, ni más salvo, ni más santo. Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Todas esas groserías, majaderías, albures y bola de cosas que ahí la gente se dice que tú le sigues la corriente, eso es lo que te contamina. Y es triste ver de pronto a familias que se dicen creyentes y de pronto ya se están gritando ahí bola de cosas, ¿no? Y ya medio barrio, medio vecindario, los vecinos ya se enteraron, que ya se gritaron y dicen, estos cristianitos ya se están otra vez peleando. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la fe fueran los herederos, porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría para nada. La ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, si nosotros, como de pronto tenemos a las sectas, ¿verdad? Tenemos a una secta que quiere a fuerzas cumplir la ley, como si fueran judíos, aunque no son judíos. ¿Qué es lo que traen? Pues solamente transgresión, porque están transgrediendo la ley. Eso es lo que algunas sectas hacen. Transgreden la ley. Los del séptimo día lo que hacen es transgredir la ley, porque ni siquiera la pueden cumplir. Dicen que son cristianos, pero lo único que son transgresores de la ley, porque pretenden cumplir una ley, que no cumplen. Entonces lo único que se hacen son más pecadores, en vez de confiar en la sola gracia de Dios. Por eso dice Pablo, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Ah, caray. Esto como que de pronto pareció trabalenguas. Mediante la ley he muerto a la ley. ¿Qué es lo que requería la ley respecto del pecado? O mejor dicho, respecto del pecador. En Levítico capítulo 20 hay un montón de cosas de la cual al final nos dice, por eso no les puse un pasaje porque está en todo el capítulo. Dice, será condenado a muerte. El que peque, pone diferentes pecados, será condenado a muerte. Morirá apedreado y será responsable de su propia muerte. Él es responsable de su propia muerte, nadie más. No Dios, no nadie, Él mismo. Y en Deuteronomio 24:16, no se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de los padres. Cada uno morirá por su pecado. Cada uno morirá por su pecado y cada persona será responsable de su propia muerte. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Y entonces, ¿por qué es que Pablo dice que por la ley murió la ley? Por si no nos quedó claro, Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. A eso se refiere con que por la ley he muerto a la ley. Porque Dios cumplió en Jesucristo las demandas de la ley. El que peca debe ser muerto. Y entonces Dios Padre trató a Jesucristo como pecador. Entonces, a través de Cristo se cumplió la ley. Cristo fue tratado como pecador. Entonces, la justicia de Dios fue puesta en Jesús. Por eso a eso es a lo que se refiere Pablo en la carta a los Gálatas cuando dice que por la ley Él murió a la ley. Y ahora, una vez que todo pecado fue pagado y toda la ley fue cumplida, por eso el Señor Jesucristo dice consumado es, ya fue consumado todo, la ley fue cumplida,
en Cristo. Por eso es que Juan, cuando lo vio, dijo: he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, nuestro pecado fue puesto en Jesús. Y Jesús pagó por nuestros pecados. Por lo tanto, dice Pablo continuando, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces Cristo, al ser mi representante, Él murió en mi lugar. Pero Él no quedó en una cruz, sino que resucitó. Y entonces la persona que cree en Cristo es crucificada con Cristo y ahora es resucitada con Cristo. Y se convierte en una persona nueva. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. ¿Para qué murió entonces el Señor Jesucristo si después yo tengo que venir a cumplir la ley? Pues para nada. Porque si después de muerto Cristo todavía las personas tuviéramos todos que cumplir la ley, entonces la muerte de Cristo no sirvió para nada. Y ese es el punto de Pablo respecto de lo que está tratando aquí con Pedro. Debemos tener cuidados, amados hermanos, porque a veces algunos de nosotros que tenemos tiempo en el Evangelio nos queremos poner bien legalistas, ¿verdad? De cumplir esto y cumplir aquello, y pensando que de esa manera, wow, seremos salvados, pero no. Ahora, ¿qué diremos? Pues entonces, como Cristo murió por todos mis pecados desde que me nací hasta que me morí, vámonos a pecar. No, de ninguna manera. Debemos dejar de pecar. Pero nuevamente, repetimos el punto de lo que está diciendo Pablo: lo que te hace salvo, lo que te hace cristiano, lo que te hace agradable a Dios es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y continúa Pablo, y Pablo en la carta a los Romanos dice: asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos frutos para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. ¿Para qué es la ley, amados hermanos? Para demostrar lo extremadamente malo que es el pecado. Punto. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero no por el mandamiento, no por el cumplimiento de la ley somos salvos, sino solo por la fe. Muy bien, ¿qué aprendimos el día de hoy? Aprendemos primeramente que debemos tener cuidado, al igual que ellos, de retraernos
o separarnos de ciertas personas porque podemos ser un mal ejemplo para los demás. ¿Cómo podemos llevar el evangelio a los no creyentes si nos separamos de ellos? ¿Cómo llevaremos el evangelio a los no creyentes si nos retraemos? ¿Cómo llevaremos el evangelio si fingimos? Debemos tener cuidado de no ser hipócritas, de no ser de doble cara, de no comportarnos de una manera cuando estamos en la iglesia o cuando está un hermano cristiano junto con nosotros y ser diferentes cuando estamos con los amigos. Así como hablas con tus amigos, así hablas aquí. De pronto ves a una muchacha muy con el cuerpo de fuera y entonces a esa muchacha que se dice creyente le dices, ¿con ese vestido irías a la iglesia? Y si te dice no, no seas hipócrita. Y con esa falda que ya ni parece falda, ¿verdad? Que parece menos que short, ¿irías a la iglesia? Si la persona te dice que no, le dices, no seas hipócrita. Así como te comportas en la iglesia, te tienes que comportar afuera, y así como te comportas afuera, te tienes que comportar adentro. Ustedes saben que de pronto escucho aquí mis músicas bien cotorras, ¿no? Las puedo escuchar allá y también aquí. Aquí no las escucho, no es el lugar, pero no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque no tienen letras consentidos, que sean incorrectos o desagradables delante de Dios. Así como me he visto afuera, me puedo vestir aquí. Y al revés. Así como hablo aquí, puedo hablar allá y al revés. Así como hablas en la iglesia, tienes que hablar afuera, y así como hablas afuera, tienes que hablar en la iglesia. Siguiente cosa que aprendimos. Es importante que los unos a los otros nos animemos a hacer lo bueno, que es lo que dice la carta a los Hebreos. Anímense los unos a los otros a las buenas obras. Debemos animarnos a actuar rectamente, a ser íntegros. El cristianismo requiere integridad, no hipocresía. No seas hipócrita. ¿Se puede llamar la atención a un hermano? Sí, de acuerdo con los estándares de la Biblia. Vas tú solo, te invitas a dos, le dices a toda la iglesia y le puedes llamar la atención al pastor, sí, por supuesto. No solamente puedes, debes. Porque Dios quiere que quienes le sirvan con manos limpias y con un corazón sincero. Siguiente cosa que aprendimos, que no somos justificados delante de Dios por cumplir la ley, sino únicamente por la fe en Jesucristo. Siguiente cosa, que nosotros debemos vivir ya no guiados por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nuestra vida tiene que ser una demostración diaria de la fe. Cada cosa que tú hagas la tienes que hacer con fe. Vas a pedir un trabajo, vas con fe. Asistes a la reunión, asistes con fe. Te subes a la combi, te subes con fe. Todo lo que hagas, lo haces con fe. Te comes tus tacos de carnita y tú sabes que no hay falla y que Dios no te va a jalar las orejas por eso cuando llegues a su presencia, y lo haces con fe. Que no estás obligado a comer comida kosher. De lo único que te tienes que prescindir es de ¿qué? De lo sacrificado a los ídolos, de comer sangre. Oye, es que la moronga está bien sabrosa. Bueno, ya lo sé, pero no. Y de relaciones sexuales inmorales. Fuera de eso, ama a tus semejantes. Y ahora, hay que tener cuidado con las sectas religiosas que nos jalan, ¿verdad? O que nos confunden.
como los testigos de Jehová o los adventistas. Que de pronto te llevan a negar a Jesucristo, a negar al Espíritu Santo y a pretender hipócritamente cumplir la ley, una ley que tampoco ellos cumplen. Porque si nosotros hacemos eso, entonces estamos desechando la gracia de Dios y entonces en vano murió Cristo. Muy bien, pues vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta predicación. Amado Señor, te doy gracias porque el día de hoy me permites hablar de ti y de tu palabra, Señor. Te suplico, por favor, tengas misericordia de mí, de mis hermanos que estamos en el liderazgo de esta iglesia. Te suplico, por favor, Señor, que nos libres de pecado, que nos libres de ofenderte a ti, que nos libres, Señor, de que algún hermano sea contaminado o llevado a hacer algo que es desagradable porque nos comportemos de alguna manera hipócrita, Señor. Ayúdanos también, Señor, a tener el valor para decirle a algún hermano que está en pecado que deje de hacer lo malo, porque se requiere valor. Porque tenemos que agradarte a ti antes que a los hombres, Señor. Te suplico esto, amadísimo Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, creo que me tardé un poquito, ¿verdad? Pero, pues, qué bueno que nada más se me durmió uno y los demás todavía siguen vivos. Tenemos el día de hoy algo muy hermoso y muy especial. Tenemos aquí un testimonio de alguien que ustedes no conocen, pero que estuvo con nosotros ahí en un estudio y nos va a hacer el favor de compartir su testimonio. ¿Ahí se ve, Abraham? ¿O no se ve? ¿Que se haga más para acá? ¿Ahí se ve? Adelante, a favor de presentarte y platicarnos por qué te encuentras aquí el día de hoy. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Concepción Narváez Gómez. Pues hoy vengo a bautizarme porque a veces, ya como dijo una ocasión una hermanita que escuché, pues que ya está uno asqueado de cómo vivimos. Y entonces por eso estoy aquí, porque espero que mi vida cambie de ahora en adelante, en gracia de Dios. Y pues ante todos ustedes confieso que soy pecadora, que creo con todo mi corazón que Jesucristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y subió a los cielos y que fue visto por muchos. Por obediencia a Dios vengo a bautizarme para mostrar mi fe en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Ya estás lista o vas a hacer algo? Ok, de acuerdo. Pues qué hermoso, ¿verdad? Escuchar este testimonio, muy corto pero muy poderoso, ¿verdad? La importancia de reconocer delante de Dios que eres pecador, que solamente por fe eres salvo. Espero que Dios nos ayude a todos a ser buen ejemplo para Concepción y también que nos ayude, ¿verdad?, a poner en práctica lo que estamos aprendiendo, lo que hemos aprendido. Recordemos que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, así como ella lo ha confesado el día de hoy, y esa es nuestra fe. Eso es en lo que creemos. Y yo quisiera que nos diéramos unos segunditos para alabar al Señor y que me compartan así de breve, desde ahí, desde sus asientos, ¿por qué le das gracias a Dios el día de hoy y por qué alabas a Dios? Vamos a tener un pequeño tiempo de alabanza sin música, ¿verdad? ¿Por qué alabas a Dios?
Excelente. Más fuerte para que nos escuchen allá en... Gracias a Dios. Amén. Amén. Sí, hermano. Gracias a Dios. Amén. Amén. Sí, hermano. Pensé que estabas aclarando garganta para dar gracias a Dios. Sí, hermana, adelante. Gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, sí. Amén. Muy bien. Sí, hermana. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. Sí, hermano. Hermano Javier, qué gusto de verte, ¿eh? ¿Se acuerdan del hermano Javier? Aplausos al hermano Javier, ¿eh? Que la semana pasada se bautizó, no, hombre, qué chulada. Tenemos presente al de la semana pasada y al de la próxima semana, que no. No les digo quién, pero si ponen atención se van a dar cuenta. Ahí estoy. Adelante. Concepción Narváez, en esta mañana, y ya que has declarado públicamente que eres pecadora y has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, en esta mañana yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.